Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Continuamos con esta serie de reflexiones bíblicas y estábamos viendo ahora respondiendo a los que dicen los grandes del mundo, ¿no es cierto? Habíamos visto la semana anterior el tema de los que dicen yo soy dueño de esto, o ese país es mío, o aquella estancia es mía, y bueno, le respondimos por medio de la Biblia que todo es de Dios. Pero ahora vamos a continuar con estas cosas, con estas reflexiones, ¿no es cierto? Tenemos un tema extraordinario. El tema es de aquellos que piensan que dominan el mundo, los que piensan que manejas el mundo, los que se rompen la cabeza pensando en hacer políticas que puedan gobernar el mundo. Bueno, ahora la Biblia nos va a responder cómo es verdaderamente, porque recuerdan lo que dije la vez anterior, ¿no? Yo dije que estar convencido de una mentira es una cosa terrible. Si tú estás convencido de una mentira, es terrible. Es una cosa terrible que tenga que pasar un hombre o una mujer por esa situación, estar convencido de una mentira. Y tantos están convencidos de tantas mentiras. Entonces, vamos a responder a aquellos que piensan que están dominando el mundo, o sea, ¿qué política que está haciendo esto? ¿O qué política? Las empresas dicen, sí, yo tengo una política que nos hacen ganar millones de pesos, millones de euros, millones de dólares. Pero ahora vamos a responder cómo es. Y para responder va a ser el mismo Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel es el que escribió el libro de Daniel del Antiguo Testamento, el que recibió revelaciones de Dios, el que fue bendecido de una manera extraordinaria, porque él fue el que aconsejaba a reyes, ¿no es cierto? Así que él fue un hombre bendecido, aunque castigado de pequeño, porque fue deportado de Jerusalén, tuvo que pasar cuestiones terribles en Babilonia, pero acá se presenta un tema que le pidieron a él, a Daniel, le pidieron que tenían que interpretar un sueño, él lo interpreta y después Daniel agradece al Señor por esa revelación que recibió. Y nosotros vamos a sacar de esa revelación algunas verdades que el Señor nos da. Ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, ¿no es cierto? En el versículo 20, vamos a leer a partir de allí, dice así: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bueno, acá tenemos una verdad. ¿De quién es el poder y la sabiduría? Es de Dios. Me pueden decir, hay muchos sabios. Sí, hay muchos hombres de poder. Sí, pero verdaderamente el único que tiene toda la sabiduría y todo el poder es el Señor. Y fíjense en qué hace el Señor, sigue Daniel acá. Él muda los tiempos y las edades. Ustedes saben que esto ya nos podemos meter en la física cuántica acá, ¿no? Porque es el único que puede hacer andar el reloj al revés. El tiempo sabemos que va en una sola dirección, pero acá nos dice Daniel que el Señor es el único que muda los tiempos. ¿Qué es mudar los tiempos? Llevar un tiempo a otro lado, mudar los tiempos. ¿Qué significa? Que Él puede hacer andar el tiempo al revés. Y lo hizo, ¿no es cierto?, con el rey Acaz. Lo hizo ir la sombra de los gradines hacia atrás. Entonces Él puede hacerlo, Él puede parar todo y puede hacer funcionar todo al revés. Dice el tiempo, Él muda los tiempos y las edades. Y acá, este es el tema que quería llegar hoy. Dice, quita reyes y pone reyes. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién es el que gobierna el mundo? Nosotros sabemos actualmente que el que está gobernando el mundo, porque Dios se lo ha permitido, es Satanás y sus demonios. Nosotros lo podemos leer también en el libro de Daniel, que
nuestra lucha ¿contra qué es? Es contra huestes, ¿no? De maldad en los lugares celestes, o sea, en el campo espiritual. Sabemos también que hay gran cantidad de seres, digamos, angelicales, que están gobernando a los que gobiernan el mundo. Ustedes saben que todo este mundo está gobernado por Satanás, porque Dios se lo permitió. Aún el mismo Satanás tuvo la caradurez de decirle al Señor Jesucristo: si tú, cuando lo estaba tentando, si tú me adoras, yo te voy a dar toda la tierra. Imagínense, el diablo le iba a dar la tierra al que la creó. Bueno, pero Dios lo permitió, porque Dios está apartado de todo mal. Dios no tiene nada que ver con el pecado, pero Él utiliza esos recursos que Él tiene para el bien. Entonces, Él quita reyes y pone reyes. ¿Quién es el que domina el mundo? Es el Señor. Y después dice otra cosa acá, y muy interesante esto. Dice, da la sabiduría a los sabios. Interesante esto, ¿no? Le da sabiduría a que ya es sabio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor da más sabiduría al que es sabio. ¿Qué es ser sabio? Bueno, ser sabio, ¿no es cierto?, es tener conocimiento de todas las cosas. Es un sistema, la sabiduría, que la da el Señor, donde uno puede entender cosas de la naturaleza o cosas de sí mismo. Eso es sabiduría. Tener sabiduría no es una cosa de acumular solamente lo que se sabe y lo que no se sabe y hacer una enciclopedia. No, la sabiduría es saber utilizar lo que nosotros sabemos, porque hay gente que es muy sabia, pero no sabe utilizar el conocimiento. Él es el que da sabiduría a los sabios, porque para poder hacer las cosas con sabiduría, se necesita sabiduría. Por eso Él le da inteligencia y sabiduría a los sabios. Dice, y esto es interesante, y la ciencia a los entendidos. Esto me interesa más todavía, la ciencia a los entendidos. Nosotros podemos saber gente que científicamente sabe muchísimo, ha hecho cosas muy grandes, pero es muy posible que ellos no reconozcan a aquel que les dio esa sabiduría. Y eso es lo que pasa con tantos sabios y con tantos hombres y mujeres de ciencia que desconocen la raíz del que le dio la sabiduría. Ahora, me gustó una definición acá. ¿Qué es la ciencia? Nosotros sabemos que los que usan la ciencia para el mal, no es agradable a Dios eso. Aunque Dios lo permite, hasta que Él se le termina la paciencia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa ciencia? Y yo acá encontré una definición que para mí es buenísima. Para mí la ciencia es una capacidad que la da Dios, porque es Dios el que da todo lo bueno. Es una capacidad que da Dios para que el hombre entienda las cosas de Dios como Dios la entiende. Esto es genial, extraordinario esto. Esta es una definición extraordinaria. No es mía, la encontré escrita, pero sabemos que verdaderamente la ciencia es ver las cosas, el don que Dios nos dio, o la capacidad, más que un don, porque no es un don, sino una capacidad de ver las cosas como Dios la ve. Porque hay hombres de ciencia que ven las cosas como el diablo la ve, y el diablo se encarga de hacer ver las cosas. Nosotros tenemos el Fórum Económico Mundial, que se reúne ahí en Davos, en Suiza, y sabemos que son gente que se reúnen para el mal, para hacer bajar la cantidad de gente por medio de las epidemias, para hacer morir la gente, para poner en práctica
digamos, el suicidio, para poner en práctica los abortos, para poner en práctica la familia homosexual, porque ellos ven todo desde el punto de vista económico. Evidentemente, detrás de ello hay un principado, el principado demoníaco, ¿no es cierto? Entonces, ellos ven las cosas de una manera, pero el que realmente ha recibido la ciencia es aquel que ha recibido de Dios la capacidad de ver todo el universo tal como Dios lo ve. Muy interesante esto. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir, no son los hombres que gobiernan el mundo. Evidentemente, los hombres son utilizados por potestades diabólicas, que el Señor lo ha permitido hasta ahora, para gobernar el mundo, para gobernarlo de una manera diabólica. Porque si nosotros vemos cómo se mueven las naciones, los reinos, sabemos que no se mueven, digamos, de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay yo no conozco ningún gobernante que está haciendo la voluntad de Dios. Del momento que hacen las cosas que hacen, es porque no están haciendo la voluntad de Dios. Las guerras no es voluntad de Dios. Ahora, el Señor sabía que todo esto iba a suceder, por supuesto que lo sabía. Él lo permite. ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios que Él lo va a llevar adelante. Digamos, no hay nadie que pueda detener a Dios. Él tiene un diseño. El diseño va a seguir adelante. Y nosotros, si tú eres un creyente en Cristo, tú debes buscar de hacer la voluntad de Dios. Pero no debes confiar en los hombres. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su brazo de carne. Si tú confías en el hombre, la mujer, siempre que estamos hablando de hombre o mujer, estamos hablando del ser humano. Si tú te apoyas en un hombre, en una mujer, en un ser humano, pones la confianza en él, lo primero que tú eres un idólatra. Y después te acarreas una maldición, que es maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su brazo de carne. O sea, no solo no debes confiar en el ser humano, también si te apoyas en ti mismo, si confías en ti, entonces sos idólatra, porque consideras que tú eres Dios, y no es así. ¿Quién gobierna el mundo? Dios. Él, en su magnífico plan. Deben recordar que los caminos del Señor son infinitos. Y Dios no es que recorre un solo camino. Dios recorre todos los caminos a la vez. Quiere decir que todos los caminos son infinitos. Son recorridos por Dios. Él solo lo puede hacer. Y nuestros pensamientos son muy bajos, más bajos que los pensamientos de Dios. Así que te digo una cosa, si tú eres creyente en Cristo, si un día tú has creído en el Señor Jesucristo y has seguido al Señor Jesucristo en todos los mandamientos que Él nos dio, está bien, continúas por ese camino, hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Pero si tú estás recorriendo el camino del mundo, si tú confías en el mundo, si tú confías en uno mismo, si tú confías en las filosofías que el hombre ha inventado, entonces eres un idólatra. Y si eres un idólatra, estás condenado. Puedes escapar de esto. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice, serás salvado. Bueno, estimados amigos, amigas, estimados hermanos, hermanas en Cristo, espero que tengan una hermosa semana y un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.